Bienvenidos, capítulo número 35 del Génesis. Aquí vamos a ver la muerte de Raquel. Dice así el versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y he estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Estos ídolos probablemente fueron los que sacaron de Raquel, y recordemos ese hecho, fue Raquel la que escondió estos ídolos de su padre. Entonces aquí lo ponen, no lo especifica la Biblia, pero pone el contexto de los ídolos para darnos a entender que si quieres adorar, que si quieres tener una vida continua con Dios, que si quieres tener una vida de la mano de Dios, es importante que dejes tus ídolos enterrados. Ahora, del versículo 2 al versículo 12 encontramos en el método de secuencia de letras equidistantes la palabra Jesús cada 141 letras. También vienen otras palabras como para hacerse cargo, yo soy, habitar un templo, el Dios, Rey, Israel. Entonces, lo que nos viene a hablar aquí el método de secuencia de letras equidistantes es que viene el Dios, el Rey de Israel, para habitar un templo, para hacerse cargo. Yo soy Jesús. ¿Qué cosa tan más clara nos está revelando aquí el método de secuencia de letras equidistantes? Es Jesús mismo el que va a venir a esta tierra a gobernar para hacerse cargo y habitar un templo. Y fue así, y será así, y sigue siendo así. Continuamos con los versículos. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando había huido de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando habían vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. Ok, recordemos, Dios había cumplido lo que le había prometido a Jacob. Recordemos que cuando huía de su hermano, se paró justamente, podemos ver las imágenes, se paró justamente en lo que es la ciudad de Luz, lo que es Jerusalén, lo que es la ciudad, prácticamente el monte Moria. Son 3 montes los que se encuentran en esa zona, y justamente digamos que Jacob se quedó en el segundo, si no me recuerdo es Sión, Moria y Olivos. Entonces, si no estoy mal, se quedó en el tercero, y ahí fue donde puso la piedra y se recostó Jacob. Esto es una señal profética de que ese lugar iba a construirse el templo, prácticamente la conexión entre la tierra y el cielo. Ahí soñó él con esta escalera. Por lo tanto, ese es el punto exacto en donde se iba a unir el cielo con la tierra. Recordemos que en capítulos anteriores el hombre intentó hacer una torre para llegar al cielo, pero esa no era la promesa que Dios quería. Dios quería que Él mismo bajara, porque eso de que el hombre quiera llegar a ser como Dios, llegar al cielo por medio de fuerzas humanas, no está bien. Dios no lo ve bien, no lo quería así, más bien es por gracia de Dios. Entonces Dios iba a hacer la conexión para que el cielo y la tierra, para que Dios mismo pudiera bajar, y ese lugar fuera el lugar de la conexión en donde sería esta unión del cielo y la tierra. Ahí es donde prácticamente bajaría
o donde habitaría, donde estaría el templo de Salomón, el segundo templo y probablemente el tercer templo, que ya está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, en estos dos primeros templos es prácticamente donde estaría esta conexión. Pero lo importante realmente no es el templo. Lo importante es que Jesús moriría en ese mismo lugar, en ese mismo monte, en el monte Moria. Bueno, creo que es enfrentito porque es en el monte de los Olivos. Realmente en los dos, porque en uno fue donde lo azotaron y en el otro fue donde lo crucificaron. Por lo tanto, es prácticamente ese mismo, esos dos montes, ¿no? El de los Olivos y el de Moria. Por lo tanto, Jacob, si lo podemos imaginar acostado o recostado, él está recostado en ese lugar, y ese lugar, en esa piedra que acaba de ungir con aceite, es Cristo. Cristo es la roca en donde se fundamenta todo esto. Por lo tanto, si vemos el templo incluso así desde arriba, podemos darnos cuenta que se forma una persona, la cual es Cristo. Cristo es ese templo. No nos vamos a meter a esto porque es demasiado largo, pero podemos ver que tiene unas semejanzas con respecto a una persona, como si fuera una persona acostada en una piedra, y justamente la cabeza, el lugar más santísimo, digamos que es el cerebro, la mente. Y es prácticamente lo que nos conecta con Dios. Nuestro espíritu nos conecta con Dios, y ahí en nuestra psique es donde habita Cristo, y en nuestros corazones. Por lo tanto, él representa el lugar santo y el lugar santísimo. No nos vamos a meter a esto, pero bueno, continuemos. Versículo 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Belén se le conoce también como Efrata, o sea que está cerca de Belén. Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, o sea, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Algunos comentaristas hacen referencia a que la única y verdadera esposa de Jacob fue Lea, porque fue la primera con la que se casó, a modo de engaño, sí, claro, pero también fue la con la que fue enterrada él. Aquí vemos a Raquel, que no fue enterrada junto con Jacob, pues murió antes. En mi opinión, esto es una señal de Jacob como Cristo, el cual él venía a buscar a una mujer, a un pueblo. El simbolismo es que venía a buscar a un pueblo y lo amaba tanto, o sea, venía a buscar a los judíos. Él era judío, él venía a buscar a Raquel, representada a los judíos, representada en Raquel. Pero al Dios saber, en la historia, que ellos lo rechazan, que el pueblo judío lo rechaza, por lo tanto se le da a Lea. Y el Lea puede representar a todas las naciones, o a los Goyim en hebreo, o a los cristianos, como haciendo resumen. Por lo tanto, no es que la novia oficial o el pueblo oficial de Dios sean los cristianos, simplemente que se le dieron a todos ellos. Es como, pues sí, o sea, aunque lo quieran ver algunos predicadores de que Lea es realmente la esposa legítima, también Raquel es su esposa. Entonces, es como esa señal de que Cristo vendría por un grupo de personas, pero no solamente vino por un grupo, sino que se le dieron a muchos más pueblos, que vienen siendo los que creen en Cristo, o sea, los Goyim, los gentiles. Ahora, con respecto a Raquel, ¿por qué muere? Pues realmente fue por las palabras de su propio esposo, si lo queremos ver de manera muy literal. Recordemos que en Génesis 31, 30 al 32, está preguntando de quién tiene mis dioses, Labán. Y entonces le dice, pues quien los tenga, de mi caravana que viene conmigo, pues que muera. Pero él no sabía que Raquel los había tomado. Por lo tanto, digamos que sus propias palabras están haciendo justicia de lo que dijo Jacob. Pues Raquel los tomó, que muera. Esa fue la primera cosa que se cumplió en este momento, en este evento de la muerte. Por si uno muere y otro nace.
La otra cosa que se cumplió es cuando se le hace la promesa o se le dice a Raquel que tendrá más descendencia, que le nacería otro hijo, en Génesis 30 del 22 al 24. Y son las dos cosas que podemos ver que se cumplen aquí. Versículo 22. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. 27. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, y viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y bueno, ya para cerrar el método de secuencia de letras equidistantes, de acuerdo en el versículo 17 al capítulo 36, versículo 2, se vuelve a ver a Jesús codificado cada 51 y cada 55 letras en forma de cruz. Y justo en el medio la frase Él, entre otras palabras. Y la segunda imagen también podemos ver que desde el capítulo 35, desde el versículo 29 al capítulo 36, versículo 5, se encuentra la palabra Jesús cada 4 y 38 letras. También la palabra El Señor. Y todos estos tres unidos por la misma letra, lo que conecta a Jesús dos veces con el nombre del Señor. Y lo curioso es que siempre aparece Jesús como cruzado, bueno, en este caso doble, y viene mi Padre, Dios, yo soy el Señor, la piedra, yo soy. Cosas y cosas que siguen corroborando a Cristo, a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. Nos vemos.